Em, y bueno, ¿qué pensaron de la palestra? Ana, te paso el micrófono. ¿Qué opinas? Tus comentarios. Gracias. Ante tudo, sou brasileña, então estarei falando portunhol despacito, porque tenho dificuldade para outras pessoas também pode ser dificultoso, pero eu não conhecia David antes de começar a participar de la red, pero creo que é uma perspectiva muito, como posso colocar, amplificadora da etnografia digital, porque estamos em um mundo muito conectado, como eu comecei falando, nós podemos não fazer etnografia na internet, pero la usamos o tempo todo para falar pelo WhatsApp, para hacer entrevistas, para buscar localizações, lugares, e creio que muitas pessoas comentam têm problemas em compreender isto, como se a internet é a vida cotidiana, são coisas apartadas, pero a todo tempo lo dizemos juntos, e como se vamos a diferenciar quando uma pesquisa é ou não da parte digital. E daí, quando decidimos nos centrar em la pesquisa digital, como la hacemos? Como vamos a pensar, por exemplo, a inteligência artificial, que em minha experiência é uma coisa que é como água, está em todas as partes. Se começou com uma coisa distante e agora os estudantes la usam, os maestros la usam, todos estão usando e nós hacemos um pensamento crítico como ferramenta, como objeto. Sei que quando penso em mim, trabalho em específico, pode ser uma boa ajuda, pero também com muitas limitações. Então, creio que a charla de David é um bom começo para pensarmos quais são as problemáticas e as possibilidades de nossos trabalhos de campo. Assim como lo buscamos desde a bibliografia hasta como le decidimos nossos objetos, as pessoas com quem estamos conectadas digitalmente, não personalmente. E acá, como fazer esta pesquisa que não é algo novo, né? Porque se olhamos, por exemplo, para Christine Heine, que habla sobre etnografia virtual desde o começo do século XXI, pero é algo que me parece que conhecemos pouco ainda. Então, eu não sei, eu gostaria muito de falar com David. Tenho muitas perguntas e vou escrevê-lo depois por la herramienta que Natalia hecho para nós, pero me gostaria também de escuchar as outras pessoas que creemos. Agora estamos num espaço muito oportuno para também escuchar, para aprender a falar. E também podem escrever no chat se algumas pessoas não têm microfone ou não se sentem à vontade em falar, podem escrever também, pero a quem puder falar, podem sentir-se à vontade. Bueno, a mí me encantó la charla, me pareció espectacular, pero además lo que pensaba es, todo el tiempo estamos hablando en la red de, bueno, ¿con qué autores, con qué bibliografía pensamos esto? Y él trabaja con Marco, que también recupera autores que no estaban pensando originalmente las vidas digitales. Y bueno, la menciona Pablo Freire, digo, como figuras muy, muy fuertes del pensamiento sudamericano, del pensamiento latinoamericano, que me pareció interesante. Como que mi primera reacción es, ojalá David me pudiera, no sé, recomendar bibliografía, por ejemplo, para pensar qué pasa con los niños en los entornos digitales, porque yo laburo con infancias, entonces tenemos ahí como, ya hay una cuestión ética previa que nos trasciende y que lleva mucho tiempo, y específicamente estamos en un momento en Argentina de mucho debate respecto de las pantallas, sobre todo con las adolescencias que están endeudándose en estos casinos digitales. Pero después pensaba todo lo que él mencionaba de todos esos autores y algunos como
que ya tienen tanto tiempo y el valor de volver a leer eso, desde estos pensamientos y con nuestros contextos, pero que son personas que ya están pensando hace mucho tiempo en la realidad de estos sectores, sobre todo sectores populares en América Latina. Entonces quería como también valorar esa vuelta de, como, siento que es una pregunta que llega mucho a la red, cómo empiezo a pensar, cómo me acerco a la etnografía digital y como todo este panorama que él trae es muy rico, ¿no? O sea, es como, y va mucho más allá de autores que están pensando solamente ahora, como hay mucho para mirar en nuestra propia historia para atrás. Así que me quedé como muy fascinada, digo, termina hablando de rigor y ternura. O sea, es súper freiriana, como jamás se me habría ocurrido pensar en Freire para abordar fenómenos digitales, ¿no? Y él lo hizo. Así que también esa conexión me pareció como muy, muy rica. Igual si alguno conoce y quiere compartir bibliografía para pensar qué pasa específicamente con las infancias, lo agradezco también. Pero solo eso, estoy encantada. Maximiliano Albornoz Torres, no sé si lo dije bien, levantó su manito, no sé si quieres decir algo o escribir algo. Sí, sí, justamente quería un poco abonar a la idea de lo que decía Greta, como de revisar autores que para la tradición disciplinar latinoamericana son tan fuertes, ¿no? Con tanto peso, tanto epistemológico como político. Y solo traer a colación, hace unos días participé de un simposio de una universidad escocesa y muy fuerte mi trabajo de investigación es sobre consumos algorítmicos en pornografía. Hay un panel, en el segundo panel hay una autora que creo que está aquí, que es Ana, que te quiero escuchar ya, porque siento que vamos a poder dialogar bastante con eso. Y sin embargo, en este simposio no presenté nada al respecto, sino que presenté con una idea de cómo pensar las pedagogías críticas, ¿no? Era un simposio de antropología digital, de inteligencia artificial y pedagogía, y quería traer un poco del bagaje de nuestra tradición disciplinaria, ¿no? Y hacer un poco de hincapié en no solo pensar en la antropología digital como prompts o como modelos de lenguaje y cómo entrenar esos modelos de lenguaje o cómo no entrenarlos, sino también algo que para nuestra tradición es súper clave, y hacer un poco de discusión en torno al extractivismo, por ejemplo. ¿Qué pasa con las comunidades que están peleando a estos extractivismos? ¿Qué pasa con los modelos de data que son modelos extractivos, ¿no? Entonces, qué difícil es pensar desde una perspectiva, no quiero decirlo, pero tercermundista, ¿no? Como del tercer mundo, y cómo disputar sentidos a gente que solo está pensando en la antropología digital y en la inteligencia artificial como modelos educativos para simular modelos, ¿no? O sea, cuando en realidad hay un montón de explotación detrás de eso y hay un montón de caja negra, ¿no? O sea, los modelos de lenguaje y los sesgos que ellos mismos reproducen está como totalmente ausente de las discusiones. Entonces, celebro este espacio que me parece súper rico, precisamente desde nuestras perspectivas, para poder dar un poco de luz y de discusión en términos bien políticos y situados, que la inteligencia artificial y lo digital no es solo una herramienta inocente, ¿no? Y en esa discusión me parece que lo que decía David es súper elocuente. Estoy de acuerdo con lo que mencionaba Maximiliano. De hecho, de la misma palestra como tal, saco todas esas reflexiones en torno a cómo el investigador tiene agencia sobre la tecnología y sobre lo que está investigando. Y en particular me pareció muy interesante las estrategias éticas de David. Por ejemplo, el tema de utilizar nombres comunes o el tema de tener consciente que la información que sale en la investigación puede ser utilizada por el Estado, puede ser utilizada por la policía, y ese resguardo resuena mucho con todas las discusiones que después habla de la ternura y el cuidado y de estar presente en las investigaciones, no de una manera distante, sino de una manera situada en el desarrollo de la investigación. Creo que lo que más me complicó fue una frase que dice al inicio sobre la antropología no sirve para detectar si la tecnología es buena o mala, sino para detectar sus contradicciones. Y ahí creo que no estoy completamente de acuerdo. Creo que la antropología sí se tiene que posicionar
respecto a la tecnología, pero ahí me gustaría ya mandarle ese comentario a David. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario? Sí, hola. Un momento, prendo la cámara. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Te Estoy con oímos el bien, teléfono. pero no te vemos. Ahí sí. Hola. Ah, perfecto. ¿Cómo están? No pude escuchar toda la presentación porque tuve algunos problemas técnicos, pero llegué justamente a esa parte de las estrategias éticas que me hizo sentir bastante interpelada por cómo se dio mi propio trabajo de campo. Y me parece muy interesante, como bien decías, Nati, esta idea de, bueno, llevar la idea de hacer una etnografía crítica, de hacer un compromiso con la gente con la que trabajamos, al punto de protegerlos, porque creo que eso siempre queda un poquito de lado, por lo menos en mi experiencia con el material metodológico, esa parte queda como muy dejada de lado en nuestras formaciones, me parece. Eh, y es algo sumamente importante, más con lo que trabajamos nosotros, que son cosas, situaciones muy sensibles. Así que sí, me pareció fascinante que se tocara este tema. Y sobre lo de cómo posicionarse desde la antropología alrededor de este tipo de tecnologías, si son buenas o malas, yo pienso que es un poquito una extensión de todo lo que vemos en los campos de ciencias sociales. Siempre hay algo que llega como a los límites de los paradigmas y nos plantea muchas más dudas de las que teníamos antes. En ese sentido creo que podríamos interpretar eso que dijo sobre las limitaciones o las contradicciones. Pero bueno, eso ya es para más una charla epistemológica, me parece. Gracias, Anto. ¿Alguien más le gustaría comentar, preguntar, dialogar? Creo entonces que hasta aquí podemos dejar esta conversación. Ahora, en unos minutos, parte el primer panel. El primer panel se viene muy, muy interesante porque bueno, voy a hacer mi presentación también, pero investigaciones de casos muy interesantes. Y después seguimos con el segundo y el tercero y así. Así que voy a detener acá la grabación y ya todos tienen los links para poder acceder al siguiente panel y ahí seguimos avanzando a través del día. Así que aquí detengo la grabación.